Los grandes salones de la Cámara del Consejo Imperial resonaron con risas. 12 miembros del Consejo, vestidos con sus relucientes túnicas ceremoniales, se sentaron alrededor de la enorme mesa de cristal, divertidos por el informe. Ante ellos, otra especie primitiva. El almirante Marcus se secó una lágrima. Su piel azul profundo se arrugó de alegría. ¿Y quieres que tengamos cuidado con estos humanos? Escupió la palabra como si no le fuera familiar. El consejero Reed se quedó solo. En el centro de la cámara, su sencillo uniforme gris contrastaba marcadamente con las ornamentadas decoraciones que lo rodeaban. Mis señores son exploradores. Informan que estos humanos han logrado viajar más rápido que la luz en solo 3 siglos. Después de descubrir la electricidad, ninguna otra especie ha evolucionado tan rápido. La cámara estalló en otra oleada de risas. El alto consejero Bennett levantó la mano, silenciando la sala. Consejero Reed, apreciamos su minuciosidad, pero seamos claros, este imperio ha perdurado durante 10.000 años. Hemos conquistado o asimilado más de 500 especies. ¿Qué hace a estos humanos? Reed Especial activó un holograma que mostraba la Tierra y sus 3 mundos coloniales. Son diferentes, mi señor. Aún así, libran guerras entre sí. Cooperan para expandirse en el espacio. Construyen armas incluso en tiempos de paz. Sus medios de entretenimiento están llenos de historias de lucha contra adversidades abrumadoras. Se están preparando para algo. El almirante Marcus se irguió. Su enorme figura, imponente sobre los demás, ya he oído suficiente de estas tonterías. Estos humanos tienen exactamente 4 mundos. 4. Tenemos 10.000 sistemas bajo nuestro control. Sus naves más grandes apenas tienen el tamaño de nuestras naves de exploración. Se giró para mirar al alto consejero Bennett. Deme permiso para lanzar un ataque preventivo. 3 destructores deberían ser suficientes para poner a estos advenedizos en su lugar. El rostro de Reed palideció. Mi señor, por favor, al menos. Intenta contacto diplomático. Primero, ¿por qué perder el tiempo? Marcus sonrió fríamente. Una rápida demostración de fuerza y se someterán como todos los demás. El imperio necesita recordarle a la galaxia su poder de vez en cuando. El alto consejero Bennett asintió lentamente. Permiso concedido. Almirante, toma 2. Destructores y darles a estos humanos una demostración del poder imperial. Nada demasiado extremo. Simplemente destruir uno de sus mundos coloniales. Eso debería llevarlos a la mesa de negociaciones. Reed observó con horror cómo Marcus se inclinaba y salía de la cámara, dando órdenes a gritos en su comunicador. Los demás miembros del consejo comenzaron a salir, todavía riéndose de los humanos primitivos. 3 días después, los destructores de Marcus salieron del hiperespacio cerca de la colonia humana de Nuevo Edén. El almirante sonrió al observar las pequeñas estaciones orbitales y los domos de la ciudad en la superficie. Sin previo aviso, sus naves abrieron fuego. Las defensas humanas se derrumbaron en cuestión de minutos. Las plataformas orbitales explotaron, dejando una lluvia de escombros sobre el planeta. Los domos de la ciudad se agrietaron, exponiendo a los habitantes a la tenue atmósfera. Las transmisiones de emergencia llenaron los canales de comunicación imperiales mientras millones de humanos luchaban por sobrevivir, pero Marcus no había terminado. Sus naves saltaron a la siguiente colonia y luego a la siguiente. En menos de 6 horas, 3 mundos humanos yacían en ruinas. El almirante grabó un mensaje y lo transmitió hacia la Tierra: someténse al gobierno imperial o enfréntense a la extinción. Luego esperó, esperando una rendición inmediata. Pasó un día, luego otro, pasó una semana. No hubo respuesta de la Tierra, ningún ruego de clemencia, ninguna iniciativa diplomática. Nada. Después de 2 semanas, Marcus informó al Consejo. Los humanos se han quedado en silencio, mis señores. Todas las comunicaciones con sus mundos han cesado. Probablemente estén demasiado conmocionados para responder. Denles tiempo. Se someterán. El consejero Reed notó algo extraño en los informes antes de quedarse en silencio. La Tierra había transmitido un solo mensaje a sus colonias supervivientes. Contenía solo 5 palabras: recuerden, prepárense, unámonos, sobrevivan, vengan. El imperio había cometido un grave error, pero no se darían cuenta hasta que fuera demasiado tarde en la oscuridad del espacio. La humanidad comenzó a cambiar. Sus forjas se silenciaron solo para ser reemplazadas por algo mucho más aterrador. La crueldad casual del imperio había despertado a un gigante dormido, y en su arrogancia,
habían pasado por alto todas las señales de advertencia. El reloj corría. Cuando se detuvo, la galaxia nunca volvería a ser la misma. 5 años de silencio cambiaron todo en las profundidades de la superficie lunar terrestre. El comandante James Stone se encontraba en la ventana de observación de la instalación cero observando cómo las fábricas automatizadas se extendían kilómetros en la distancia. Brazos robóticos se movían con precisión ensamblando enormes secciones enteras para naves de guerra que harían que los destructores imperiales parecieran juguetes. Gritó a la sala de control detrás de él: «La producción está al 300% de la capacidad proyectada». El señor respondió: «Teniente Ward, de su cónsul, las nuevas nanoforjas están superando todas las expectativas. El grupo de flota Alfa estará listo 2 meses antes de lo previsto». Stone asintió. Su rostro curtido se reflejaba en el cristal reforzado. En los 5 años transcurridos desde el ataque imperial, la humanidad se había transformado. Cada fábrica, cada laboratorio de investigación, cada instalación industrial de la Tierra había sido trasladada bajo tierra o a bases ocultas a lo largo del sistema solar, al mundo exterior. La humanidad parecía haberse retirado al aislamiento, lamiéndose las heridas. La realidad era muy diferente. «Muéstrenme los resultados de las pruebas de armas». Stone ordenó un holograma que cobró vida. Mostrando imágenes del cinturón de asteroides, una pequeña nave común y corriente se acercó a un objetivo de prueba. Un trozo de metal se balanceó del tamaño de un destructor imperial. La nave disparó un solo proyectil. El rayo pareció doblar el espacio, y el asteroide simplemente dejó de existir. «Cañón de cambio de fase exitoso, señor». Ward informó que los escudos imperiales no tendrán ningún efecto contra él. Siguen usando tecnología estándar de barrera de energía. Nunca imaginaron que alguien descubriría cómo transferir materia entre dimensiones. Stone se permitió una pequeña sonrisa. El ataque del Imperio había unido a la humanidad como nunca antes. Cada nación, cada corporación, cada institución de investigación había retirado sus recursos y conocimiento. El resultado fue un salto tecnológico que debería haber llevado siglos en otra sección de las instalaciones. Scientificos. Estaban dando los toques finales a los sistemas de sigilo. Habían descubierto una forma de doblar la luz y las lecturas de los sensores alrededor de sus naves, haciéndolas prácticamente invisibles. El Imperio no los vería venir hasta que fuera demasiado tarde. Mensaje del Comando de la Tierra. Sir Ward anunció que el proyecto Fénix está completo. Toda la población civil ha sido reubicada con éxito en las ciudades subterráneas. Las estructuras de la superficie ahora están automatizadas. Solo señuelos. Stone revisó su tableta. Las cifras eran asombrosas. 10.000 millones de personas se trasladaron bajo tierra en solo 5 años, a salvo de cualquier bombardeo orbital. El Imperio pensó que guardaban silencio por miedo. No se dieron cuenta de que la humanidad se estaba preparando para la mayor operación militar de la historia. Preguntó por los astilleros de Marte, que estaban operando a plena capacidad. Las fragatas furtivas están listas. La flota de ataque beta puede desplegarse a su mando. Stone camina hacia la pantalla estratégica principal. Cientos de puntos representaban sus instalaciones ocultas en todo el sistema solar. Los exploradores del Imperio aún patrullaban los límites, pero solo veían lo que la humanidad quería que vieran. Colonias abandonadas. Actividad mínima. Civilización derrotada. La voz del señor Ward era más baja. Ahora, mensaje personal de su hija en la Tierra. Terminó su entrenamiento de piloto, es la mejor de su clase. Ha sido asignada a la primera oleada. Stone cerró los ojos por un momento. Su hija tenía 12 años cuando el Imperio atacó. Perdió a su madre en Nuevo Edén. Ahora sería de las primeras en contraatacar. El Imperio cree que nos derrotó. Stone le dijo a la sala de control: creen que 5 años de silencio significan sumisión. No entienden. La humanidad no entiende que nunca luchamos en guerras entre nosotros. Practicábamos, preparándonos para cada conflicto. Cada batalla de nuestra historia fue una preparación para este momento. Se giró para mirar a su tripulación. Envía la señal codificada a todos los grupos de la flota. La operación Fénix comienza en 72 horas. La humanidad ha estado en silencio suficiente tiempo en todo el sistema solar. Los astilleros ocultos zumbaban con actividad. Las naves furtivas se formaron. Los sistemas de armas se activaron. Las tripulaciones tomaron sus posiciones. El poder de toda la raza humana, transformado por la pérdida y forjado en
El silencio se preparaba para revelarse en sus aposentos esa noche. Stone miró una vieja foto del nuevo Edén antes de su destrucción. «Ya vamos», susurró. «Y esta vez no seremos nosotros quienes quemaremos la cuenta regresiva». La venganza de la humanidad había comenzado. La nave de patrulla imperial, Gloria del Amanecer, nunca vio lo que la golpeó. En un momento, estaba realizando su barrido rutinario de los sectores fronterizos. Al siguiente, simplemente desapareció. Destrozada por armas que desafiaban la física imperial. El capitán Thomas se paró en el puente del destructor furtivo Némesis, observando cómo los restos de la nave de patrulla se dispersaban en el espacio. Su nave permaneció invisible. Un fantasma en el vacío que lo rodeaba. Su tripulación trabajaba en completo silencio. Sus movimientos eran precisos y practicados. Primera sangre, susurró. Comienza la fase 1 a través de 15 sistemas imperiales cruciales. Las naves furtivas humanas emergieron de sus escondites. Habían estado esperando durante meses. Recopilando información, identificando objetivos. La arrogancia del imperio lo facilitó. Nunca pensaron en buscar naves que pudieran doblar la luz. En los astilleros imperiales sobre Centuri, el primer almirante Robert Black observó a través de su visor táctico cómo 30 naves humanas aparecían de la nada. Una pequeña fuerza de ataque tenía una misión simple: destruir la capacidad del imperio para construir naves de guerra. Todas las naves, armas libres. Black ordenó recordar el nuevo Edén. El cambio de fase. Los cañones dispararon. Los escudos imperiales bien podrían haber sido de papel. Los enormes muelles de construcción simplemente dejaron de existir. Su materia se dispersó por las dimensiones. 5 años de desarrollo de armas habían creado algo que el imperio nunca había imaginado posible en el mundo central imperial de Nexus 2. El ataque del comandante Wilson. El equipo atacó sus centros de mando militar. Los sistemas de detección más avanzados del imperio no pudieron rastrear las naves humanas. Sus mejores armas no pudieron tocarlas. No fue una batalla. Fue una masacre. El oficial táctico de Sir Wilson informó de la llegada de refuerzos imperiales. 3 grupos de destructores llegaron. Wilson ni siquiera parpadeó. Les mostró lo que la humanidad ha aprendido sobre la guerra. Las naves humanas se movían como bailarines. Sus maniobras eran increíblemente precisas. Las computadoras de puntería imperiales no pudieron seguir el ritmo. Los destructores dispararon a ciegas al espacio. Sus disparos atravesaron inofensivamente áreas donde parecían estar naves humanas. Luego, los cañones de cambio de fase volvieron a disparar. Los destructores imperiales no explotaron. Simplemente se desintegraron. Sus enlaces IC fueron cortados por armas que operaban más allá del espacio-tiempo normal en el sistema Riel, hogar de las refinerías de combustible más grandes del imperio. La capitana Mary Parker dirigió a su escuadrón a través de su red defensiva. Hace 5 años, era profesora de secundaria. Ahora comandaba armas que podían destrozar la realidad. Todos los objetivos estaban marcados con su exo. Se informó que se había dado permiso para disparar. Parker pensó en sus estudiantes que habían muerto en Nuevo Edén. Se concedió el permiso. Quemarlo todo. Las refinerías estallaron en una llama silenciosa. El imperio acababa de perder el 40% de su capacidad de producción de combustible en menos de 5 minutos en la Tierra. Comandante. Stone observó la pantalla táctica mientras los informes inundaban a todos los equipos de ataque. Reportaban éxito. La infraestructura militar del imperio estaba siendo desmantelada con precisión quirúrgica. El señor teniente Ward gritó: «Las comunicaciones imperiales están en caos. Todavía no pueden detectar nuestras naves correctamente. Están disparando a ciegas. Al espacio». Stone asintió. «Envía la señal para comenzar la fase 2. Mostrémosles qué más ha aprendido la humanidad en 5 años». En el espacio imperial, las bases militares se apagaron. Los centros de comunicación quedaron en silencio. Los astilleros ardieron. El imperio había pasado 10,000 años construyendo su poderío militar y la humanidad lo estaba desmantelando. En su búnker de mando, el almirante Marcus del imperio recibió informes cada vez más desesperados. Su poderosa flota estaba siendo destruida por un enemigo. No podía ver ni luchar. Sus reservas estratégicas habían desaparecido. Sus planes de respaldo estaban en ruinas. «Mi señor». Un oficial subalterno entró corriendo. «Estamos detectando nuevas señales».
Perturbaciones hiperespaciales masivas en el límite de nuestro perímetro de defensa. Marcus sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quiere decir con masivas, señor? Es la flota humana principal. Estos ataques eran solo la fuerza avanzada. El almirante se desplomó en su silla mientras la realidad lo ocultaba. Habían pensado que la humanidad se derrumbaría al destruir sus colonias. En cambio, habían creado algo sin precedentes. Una civilización entera se transformó en un arma de guerra. Y ahora esa arma apuntaba al corazón del imperio. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El palacio imperial se estremeció con otra explosión. El alto consejero Bennett tropezó mientras corría por los pasillos dorados. Sus túnicas ceremoniales fueron olvidadas por un simple equipo de combate detrás de él. El consejero Reed siguió el ritmo agarrando un panel de datos que mostraba la creciente catástrofe. 15 systems. Bennett gritó con incredulidad. Atacaron 15 sistemas a la vez. ¿Cómo es esto? Antes de que Reed pudiera responder, cada holograma y dispositivo de comunicación en la pantalla del PAL cobró vida. Lo mismo estaba sucediendo en cada mundo imperial, en cada nave de cada colonia. Apareció un simple mensaje escrito en texto imperial simple: ustedes se lo buscaron, sin condiciones, sin rendición, sin piedad. El mensaje se repitió. Imposible de apagar o anular. En segundo plano, apareció una lenta cuenta regresiva. Con precisión mecánica, en el centro de mando principal de la flota imperial, el almirante Marcus se sintió horrorizado. Al llegar los informes, los humanos habían desarrollado armas que ignoraban sus escudos más fuertes. Su tecnología de sigilo los hizo invisibles hasta el momento en que atacaron. Y parecen conocer la ubicación de cada instalación militar crítica. Consíganme un canal con la Tierra. Marcus le gritó a su oficial de comunicaciones: negociaré. Señor, la voz del oficial tembló. Estamos detectando señales de energía masivas en el borde de todos nuestros sistemas centrales. Algo grande viene a través del hiperespacio en las calles de la capital imperial. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. Los humanos, supuestamente inferiores, acababan de aplastar sus mejores defensas como si no fueran nada. Millones de ciudadanos corrieron a los centros de evacuación. Aunque nadie sabía dónde estarían a salvo, el Consejo Imperial se reunió en su búnker de emergencia observando cómo las pantallas tácticas se iluminaban con nuevas advertencias. El consejero Reed se paró frente a ellos de nuevo, pero esta vez nadie reía. 5 años. Reed dijo en voz baja: les dimos 5 años para prepararse y nunca nos preguntamos por qué estaban tan callados. No se encogían de miedo. Estaban construyendo esto. Señaló la pantalla que mostraba la destrucción de sus bases militares. ¿Cuáles son sus demandas? Alguien preguntó. No estaban escuchando. Reed respondió, sin términos: no, 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 rendición, no, piedad. No están aquí para negociar. Están aquí para vendernos en órbita alrededor del planeta capital. La tripulación de la Estación de Defensa Imperial 1 observó aterrorizada cómo sus armas más poderosas desaparecían en el vacío, absorbidas por naves humanas invisibles. Sus sensores no podían fijar nada, pero sabían que estaban rodeados. El comandante de la estación abrió una frecuencia general. Por favor, tenemos civiles a bordo. Una voz fría respondió como los civiles en Nuevo Edén. En la colonia Aurora, en Nueva Tera, ¿les mostró Mercy? Comandante. Las naves humanas se despojaron de su camuflaje. Eran hermosas de una manera aterradora. Elegantes naves oscuras que parecían absorber la luz. Sus armas parecían casi orgánicas, pulsando con extrañas energías que la ciencia imperial no podía explicar. La cuenta regresiva en cada pantalla llegó a 0. El espacio imperial, un hiperespacio masivo, comenzó a abrirse. La flota humana principal había llegado. Los ataques anteriores solo habían sido el preludio. En el búnker de emergencia, el Consejo Imperial observó cómo se desarrollaba su peor pesadilla. Las naves humanas seguían llegando, cientos, luego miles, luego decenas de miles, cada una más grande y poderosa que todo lo que el imperio había construido. ¿Cómo susurró el alto consejero Bennett? ¿Cómo construyeron tantos? Miró a sus antiguos colegas con lástima. Olvidamos la lección más importante de la historia: nunca presiones a alguien hasta el punto de que no tenga nada que perder. Matamos a millones de sus habitantes. Pensamos que se derrumbarían. En cambio, les dimos una razón para unirse y transformarse en algo mucho más terrible de lo que podíamos imaginar.
La flota humana se posicionó con precisión mecánica en cada mundo imperial. Los ciudadanos alzaron la vista para ver sus cielos llenos de naves oscuras que prometían juicio. Entonces, un nuevo mensaje apareció en cada pantalla. El Imperio nos enseñó que la piedad es debilidad. Ahora nosotros le enseñaremos al Imperio cómo es la verdadera fuerza. Tu tiempo ha terminado. El tiempo de la humanidad ha comenzado. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. La Capital Imperial. El cielo se volvió negro con naves, no el familiar azul plateado de las naves imperiales, sino algo más oscuro y amenazante. La flota humana se extendía más allá de la vista. Cada nave, una obra maestra de la guerra. La almirante Lisa West se encontraba en el puente de la venganza de la Tierra. El primer superreadnut de la humanidad, de 15 kilómetros de largo, hacía que las naves capitales imperiales parecieran juguetes. La enorme ventana mostraba miles de naves de guerra humanas moviéndose en formación de ataque. Todos los grupos de la flota, listos. La almirante, su oficial ejecutiva, anunció que la flota del Imperio intenta formar una línea defensiva. West se permitió una pequeña sonrisa fría. Muéstrame la pantalla táctica iluminada, mostrando casi 10,000 naves de guerra imperiales formando un muro protector alrededor de su capital. Hace 5 años, una flota así habría parecido invencible. Ahora parecía dolorosamente obsoleta. Abre un canal a todas las fuerzas imperiales. West ordenó que vieran lo que su arrogancia había creado. Las naves humanas activaron sus luces externas simultáneamente. En la oscuridad del espacio, brillaron como estrellas furiosas. Los sensores del Imperio finalmente obtuvieron su primera visión clara de lo que la humanidad había construido. Cada nave humana estaba repleta de armas que no existían hace 5 años. Sus agujeros estaban cubiertos de extraños patrones cambiantes que parecían tragarse la luz misma. El humano más pequeño. La fragata tenía más potencia de fuego que un crucero imperial. Naves imperiales. La voz de West resonó por todos los canales imperiales. No pueden ganar esta batalla. Sus escudos no pueden detener nuestras armas. Sus sensores no pueden rastrear nuestras naves. Sus tácticas tienen 5 años de antigüedad. En la nave insignia imperial, almirante. Marcus observó con horror cómo sus sensores intentaban analizar la flota humana. Las lecturas de energía estaban por las nubes. Un solo acorazado humano tenía suficiente poder para arrasar un continente. Mi señor. Su sensor. El oficial de la oficina gritó con voz temblorosa. Estamos detectando algo más. Las naves humanas. Están desplegando algo desde los costados de cada nave humana. Surgieron naves más pequeñas. Miles de ellas. Cazas diferentes a todo lo que el Imperio había visto. Se movían en perfecta formación. Sus pilotos, con sus mentes conectadas directamente a sus naves a través de interfaces neuronales. Otra innovación nacida de 5 años de preparación. Todas las unidades que West comandaba. Comenzaron la demostración. 100 cazas humanos rompieron la formación. Aceleraron hacia la línea imperial a velocidades imposibles. Los mejores sistemas de defensa puntual del Imperio dispararon y no dieron en el blanco. Los cazas entraban y salían del espacio normal. Las armas imperiales pasaban inofensivamente a través de sus imágenes fantasma. Luego, los cazas alcanzaron la línea imperial. Sus armas de cambio de fase dispararon. Una vez, 10 destructores imperiales simplemente desaparecieron. El pánico se extendió por la flota imperial. Sus escudos más poderosos no significaban nada. Su armadura más fuerte era inútil. Los humanos habían cambiado las reglas del combate espacial. Segunda oleada, avance oeste. Ordenó con calma. Esta vez, 1000 cazas avanzaron. Detrás de ellos, la flota humana principal comenzó a potenciar sus armas primarias. El espacio alrededor de sus naves parecía retorcerse y doblarse como si la propia ciudad se preparó para destrozar su centro de mando. El alto consejero Bennett observó la exhibición táctica con creciente desesperación. Los humanos no solo estaban librando una guerra, sino que estaban reescribiendo las leyes de la física para hacerlo. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo habían avanzado tanto? En solo 5 años, la respuesta vino de su oficial táctico. Señor, estamos detectando señales de que estas naves fueron construidas con sistemas automatizados. Toda su civilización convirtió todo lo que tenían en una máquina de guerra mientras observábamos su superficie y no veíamos nada. Estaban construyendo todo esto bajo tierra y en una base oculta.
La voz de West volvió a sonar por los canales. Su imperio nos enseñó una lección importante hace 5 años. Nos mostraron lo que le sucede a los débiles. Ahora les mostraremos lo que hace la humanidad cuando deja de contenerse. Las armas primarias de la flota humana alcanzaron su máxima potencia. El espacio mismo pareció contener la respiración. Todas las unidades que West comandó comenzaron el asalto principal. Muéstrenles lo que 5 años de ingenio humano pueden lograr. La batalla por la capital imperial estaba a punto de comenzar. Es el fin del imperio mismo. El almirante Marcus se encontraba en su centro de mando observando cómo su poderoso Flick se desmoronaba ante las naves humanas que había comandado durante décadas. Estas naves desvanecían en destellos de física imposible. Los humanos no solo estaban ganando, sino que estaban reescribiendo las reglas de la guerra. «Mi señor», su oficial táctico, gritó, «están atravesando nuestra tercera línea de defensa como si no existiera». Marcus golpeó la consola con el puño. «Desplieguen las naves civiles, colóquenlas entre nuestras fuerzas y las suyas, incluso estos humanos no se arriesgarán a matar a inocentes». La orden salió. Miles de naves civiles, transatlánticos, buques de carga y yates privados se vieron obligados a construir un muro defensivo. Millones de ciudadanos imperiales se convirtieron en escudos involuntarios de sus militares en el puente de la venganza de la Tierra. El almirante West recibió los informes de este nuevo acontecimiento. Su rostro se endureció, así que se esconden detrás de su propia gente. Dijo en voz baja, «Muéstrales cuánto ha aprendido la humanidad sobre la precisión». El movimiento de la flota humana cambió. Las enormes naves comenzaron una intrincada danza serpenteando por el espacio con una gracia imposible. Su cambio de fase. Armas disparadas en secuencias perfectamente sincronizadas, creando corredores de seguridad. Entre las explosiones, todas las naves activan los rayos tractores de gravedad. West ordenó. Nueva tecnología desarrollada en secreto llegó a las naves civiles. Una a una, fueron retiradas suavemente de la zona de combate. Sus pasajeros. Elisos. La estrategia de escudos humanos del imperio se desmoronó en minutos. Marcus. Observó con incredulidad. Imposible. El poder necesario para mover tantas naves. SA.ly. Señor. Su oficial de sensores. Interrumpió a la flota humana. Nos están enviando un mensaje. Las palabras aparecieron. En cada pantalla recordamos la inocencia del nuevo Edén. No nos convertiremos en... como tú. Entonces comenzó el verdadero ataque. Las naves humanas atravesaron las brechas en la formación imperial, apareciendo dentro de sus líneas defensivas. Cambio de fase. Cañones disparados con precisión quirúrgica, destruyendo objetivos militares mientras dejaban estructuras civiles. Intactas. En órbita sobre la capital. La última línea defensiva del imperio. Preparada para su resistencia final. 10.000 años de... La tradición militar se enfrentó a la extinción a manos de una especie que habían descartado como primitiva hace solo 5 años. Marcus ordenó lanzar todo. Todas las naves, todas las armas, todos los cazas que tenemos. El contraataque imperial comenzó. Millones de armas disparadas a la vez, convirtiendo el espacio en una tormenta de energía y destrucción. Por un momento, pareció magnífico. Todo el poder del imperio. Desatado en un asalto desesperado, la flota humana ni siquiera intentó esquivar las armas imperiales. Camionaron a sus objetivos y los atravesaron sin causarles daño. Los humanos dominaban la tecnología de cambio de fase tan completamente que podían convertir a toda su flota en un objetivo intocable. Sus centros de mando solo West ordenó a su flota que les mostrara la diferencia entre venganza y justicia. Las armas humanas dispararon. Las instalaciones militares desaparecieron. Los centros de mando colapsaron. Las plataformas de defensa dejaron de existir, pero ni un solo objetivo civil fue alcanzado. Marcus observó cómo su pantalla táctica se volvía roja a medida que desaparecían más y más activos imperiales. Su poderosa flota se vio reducida a correr y esconderse de un enemigo contra el que habían luchado. Eran demasiado débiles para luchar. «Mi señor», su oficial ejecutivo, dijo en voz baja. «Los humanos. Transmitiendo a nuestros civiles en cada planeta, en cada ciudad, el mensaje humano se reprodujo. Sus militares comenzaron esta guerra. Sus militares la terminarán. Ningún civil sufrirá daño si se mantiene alejado de los objetivos militares». El efecto fue inmediato.
Los ciudadanos imperiales comenzaron a abandonar las instalaciones militares y a concentrar a la gente del imperio. La gente eligió confiar en la misericordia humana sobre la protección imperial. Bajo su mando, Marcus recibió los informes finales. La flota humana había alcanzado una superioridad táctica total. Sus armas eran imparables, sus defensas impenetrables. Sus tácticas eran impecables, señor. Su último oficial leal informó: estamos detectando nuevas naves. Más grande que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora. Marcus observó la exhibición táctica una última vez. Los humanos no solo los habían derrotado, sino que los habían superado en pensamiento, los habían superado en combate y, lo más importante, los habían construido. La última batalla del imperio había terminado. Llegó el momento del juicio. La gran sala del trono del Palacio Imperial quedó en silencio mientras la almirante West cruzaba sus enormes puertas. Su sencillo uniforme negro contrastaba marcadamente con las ornamentadas decoraciones que la rodeaban. Tras ella, un grupo de oficiales humanos la seguía. Sus rostros no mostraban ni triunfo ni ira. El alto consejero Bennett y el liderazgo imperial superviviente se arrodillaron en el centro de la sala. Sus túnicas, una vez magníficas, estaban arrugadas y manchadas. El poderoso imperio que había gobernado durante 10,000 años ahora esperaba. El juicio de la humanidad. Esperamos la ejecución, dijo Bennett en voz baja, es lo que haríamos en su posición. West se detuvo ante ellos. Es exactamente por eso que no lo haremos. No somos ustedes, nunca seremos el enorme palacio. Las pantallas se iluminaron mostrando escenas de todo el espacio imperial. Naves humanas distribuían ayuda a los mundos dañados. Equipos médicos ayudaban a civiles heridos. Las tripulaciones de ingeniería reparaban infraestructura crítica. Tu imperio nos enseñó la lección equivocada hace 5 años. West continuó: pensaste que nos enseñaste sobre el poder, en cambio nos enseñaste sobre la unidad, sobre la innovación, sobre la fuerza que surge del trabajo en equipo. El consejero Reed dio un paso al frente desde el grupo imperial. ¿Cuáles son tus términos? West asintió a uno de sus oficiales, quien activó una pantalla holográfica. El imperio será reformado, no destruido. Todas las especies tendrán la misma representación en un nuevo Consejo Galáctico. Ninguna raza tendrá el poder absoluto. De nuevo, los términos aparecieron en detalle. Desarme militar completo del imperio. Elecciones libres en todos los mundos. Compartir tecnología humana con fines pacíficos. Misiones científicas conjuntas. Fronteras abiertas para el comercio y el intercambio cultural. Una flota de defensa unida con miembros de todas las especies. Pero, ¿por qué Bennett te preguntó? Podrías destruirnos a todos. Tienes el poder. El poder no se trata solo de destrucción. West respondió: el verdadero poder es saber cuándo. No lo usen. Su imperio gobernó a través del miedo. Elegimos liderar a través de la cooperación. En órbita sobre la capital, la flota humana comenzó a cambiar de formación. Las enormes naves de guerra construidas para la venganza ahora se movieron a posiciones defensivas alrededor de los mundos imperiales. Sus armas se apagaron. Sus cazas. Las pantallas se transformaron en patrones de patrulla. La voz del comandante Stone llegó a través del sistema de comunicación del palacio. Todos los grupos de la flota informan que están listos para comenzar la fase 1 de la transición. Las naves de socorro se están moviendo a su posición. Oeste se giró para dirigirse a toda la sala. Hace 5 años, casi destruyeron a la humanidad. Esperaban que nos derrumbáramos. En cambio, evolucionamos. Transformamos toda nuestra civilización, no solo para la guerra, sino para la supervivencia. Ahora ayudamos a transformar la suya. La pantalla mostró más imágenes. Ingenieros humanos enseñando a científicos imperiales sobre el cambio de fase. Equipos médicos que comparten técnicas avanzadas de curación. Expertos agrícolas que ayudan a reconstruir colonias devastadas. El imperio como lo conocían. West declaró: pero su gente no tiene que sufrir por los errores de sus líderes. Juntos podemos construir algo mejor en las ciudades de todo el imperio. Los ciudadanos observaron con asombro cómo las naves humanas aterrizaban con suministros y ayuda. La especie que les habían enseñado a despreciar es primitiva, mostrándoles un nuevo camino a seguir desde las ruinas del Nuevo Edén, ahora reconstruido por equipos de construcción imperiales humanos conjuntos hasta los confines del espacio imperial. Un nuevo orden estaba tomando forma. Una última cosa, dijo West frente a los líderes imperiales:
Los humanos que asesinaron hace 5 años, hoy construimos un monumento para ellos, no como un recordatorio de la venganza, sino como una lección sobre el costo de la arrogancia y el precio de la guerra. Su sacrificio nos llevó no a la destrucción, sino a la transformación. Hizo un gesto y las puertas del palacio se abrieron de nuevo. Afuera, ciudadanos de la humanidad y del imperio ya trabajaban juntos, limpiando escombros, instalando puestos de ayuda, comenzando el trabajo de reconstrucción. Esta es la verdadera victoria de la humanidad. West dijo que no los derrotamos, sino que elegimos ayudarlos a resurgir, mejores que antes de la puesta del sol en la capital imperial, marcando el final de una era y el comienzo de otra. La humanidad había venido buscando venganza, pero eligió entregar algo mucho más poderoso: esperanza en los cielos. Las naves humanas vigilaban ya no como conquistadoras, sino como guardianas de una nueva era en la historia galáctica.